Órale, hola. Pues buenas noches a todos. Bienvenidos a esta quinta sesión interhospitalaria organizada por el Colegio de Otorrinolaringología y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco. Yo soy el doctor Omar Domínguez, el vicepresidente. Tenemos hoy, como siempre, invitado al doctor Eduardo Sardá, que muy amablemente toma ahí unas horas de su muy ocupada noche y agenda para darnos aquí el apoyo pues a nosotros para esta sesión interhospitalaria. Y el día de hoy tenemos además a otro participante, a otro profesor invitado, que es el doctor Fernando Sucre. Él es un doctor que viene desde Panamá. Está haciendo la residencia en alta especialidad en imagen de cabeza y cuello junto con el doctor Eduardo Sardá. Entonces, el día de hoy, pues le toca al colegio, me toca a mí presentar el caso clínico y me apoyaré en el doctor Fernando Sucre para que él explique la imagen del caso que vamos a presentar. Y pues bueno, para hacer esto no tan tedioso y darle un poquito de prisa, voy a empezar a compartir la presentación. Como siempre saben que si tienen alguna duda, levanten la mano virtual para que nosotros les podamos dar el acceso pues al micrófono, ¿no? Y saben que yo no tengo ningún inconveniente en que me interrumpan durante cualquier momento de la plática por dudas, comentarios, críticas y demás, lo que sea. Pues bueno, entonces voy a compartir aquí la presentación. No vean la tomografía, perdón, ahí voy. Y listo. Usted, pues como les dije, el doctor Fernando Sucre, que es residente de alta especialidad en imagen de cabeza y cuello, me ayudará a describir las imágenes que veremos en este caso. Y sin más preámbulo, esta es la ficha clínica del paciente que presentaré el día de hoy. Él es un masculino de 35 años, es cocinero, es chef, a esto es a lo que se dedica desde hace unos buenos años de su vida. Y él viene conmigo por un tumor en la boca, ese es su motivo de consulta. Llega conmigo a la consulta y me dice, doctor, vengo porque tengo una bola en la boca. Entonces, no más motivo de consulta, ningún otro, es lo único por lo que llegó conmigo. Refiere comenzar 6 meses previos, empezó con un poco de sensación de cuerpo extraño en garganta, dice él que un poco de carraspeo, nada del otro mundo, ¿no? No notó nada raro, ni mucho menos. Hace 3 meses empieza con un poco de cambios en la voz. Lo refiere él, no lo refiere como una voz en papa caliente, pero por lo que me platica a mí, por cómo lo escucho yo en la consulta, pues bueno, se puede decir que es una voz en papa caliente, ¿no? Que tiene 3 meses más o menos y empieza con un poco de disfagia un mes previo a que acuda conmigo. Entonces, como antecedentes serofamiliares, todos están interrogados y todos están negados. Los antecedentes personales no patológicos están interrogados y negados, y los personales patológicos están interrogados y negados. O sea, hace todo: tabaquismo negado, alcoholismo social, drogas negadas, comórbidos negados, exposición a sustancias tóxicas negadas, híjole, yo qué sé, todo, por lo menos lo que se me ocurrió preguntarle lo negó. Esta es la exploración física. Como pueden ver en la foto, es un tumor en la cavidad oral y en la orofaringe. Se presenta un tumor ulcerado, aproximadamente 4 centímetros de diámetro, depende del paladar blando, se extiende al tercio posterior del paladar duro, como pueden ver en la foto. Se describe como un tumor de cavidad oral y de orofaringe porque, como ustedes bien saben, la cavidad oral tiene pues 7 subsitios, ¿no? Y uno de ellos es el paladar duro. Entonces, como el tumor se extiende al paladar duro, entra en territorio de la cavidad oral. Y la orofaringe tiene 4 subsitios, uno de ellos siendo el paladar blando. Entonces, al ser un tumor que depende del paladar blando, pues es un tumor de orofaringe como tal también, ¿no? Entonces, para describirlo topográficamente y plantearlo como tal, es un tumor de la orofaringe con extensión a la cavidad oral. El cuello está clínicamente sin ninguna alteración. Como pueden ver en la foto, no tiene trismus. No refiere ninguna otra cosa a él y no encuentro yo ninguna otra alteración a la exploración física. Aquí me detendré un poquito y me gustaría preguntarle a alguien si es que necesitan algo más aparte de lo que yo ya les dije, o si con eso tienen. Y si con eso tienen, me gustaría que alguien dijera qué le haría a continuación. No sé, Fer, si alguien por ahí haya levantado la mano. No, doctora, aún no hay dudas. ¿Nadie? ¿Alguno de los residentes que se anime? Les pongo la foto otra vez. Listo, Eso doctor, es. ya tenemos al doctor que quiere participar, permítame. Órale, ¿quién es? El usuario AP ya tiene activado el micrófono si gusta participar. Y la doctora Erika también ya tiene habilitado el micrófono. Perfecto. Ana Paula. Ana Paula. A ver, doctora Ana Paula, díganos. Tengo una duda. ¿El tumor se palpaba blando, indurado, o había sangrado en algún momento?
No, no había sangrado. Si se fijan, está ulcerado en el centro. Entonces, esa zona que está ulcerada sí se palpa un poquito blanda por la misma úlcera. Todo lo demás se palpa, no duro pétreo, pero sí un poco más indurado. Pero bueno, si yo tuviera que usar un término para describirlo, sería aulado. Ese sería el término. Fuera de la úlcera que está blanda, ¿no? Y yo no noté sangrado al momento de la exploración y el paciente nunca refirió sangrado. Y o sea, como las estructuras a la periferia de la lesión estaba también como más pétreo, o sea, como así indurado, pues. Lo que está en contacto con la lesión se palpa a un lado igual que la lesión y todo lo demás se palpa en realidad normal. De hecho, si te fijas en la foto, que sé que está pues alejada si lo quieres ver, pero creo que se ve bastante bien. Por ejemplo, el resto de las estructuras alrededor se ven bastante normales, ¿no? Y se palpaban bastante normales también. Ok. Ok, y gracias. De nada, Ana Pau. Y la doctora Dalet, ¿verdad? Doctora Erika ya tiene su micrófono activado. Gracias. Doctor, nada más una duda también. ¿En la exploración de la cavidad nasal había alguna alteración o algo de interés? Sí, es una buena pregunta. Fíjate que le hice una endoscopía nasal y se veía un poquito abombado el piso de la nariz en el tercio posterior. No tengo la endoscopía para presentárselas, pero fuera de que se veía un poco abombado el piso de la nariz, no se veía ninguna otra cosa, ¿eh? Gracias. De nada. Aparte de la Universidad de Guadalajara, también tienen la mano levantada y ya pueden hablar. Doctor, una duda. ¿A la palpación del cuello usted adenopatías o algo encontró? Nada, no, nada. Tal como dice ahí, el cuello está clínicamente sin alteraciones. Ninguna adenopatía, ningún tumor, en realidad nada, un cuello normal. Ok, ¿y me podría recordar cuánto tiempo de evolución tenía el paciente? 6 meses. 6 meses, gracias. O sea, 6 meses que no, te la regreso, mira, fíjate. Ahí va. 6 meses previos, sensación de cuerpo extraño en garganta, 3 meses con cambios en la voz, 1 mes con disfagia. ¿Alguien más tendrá de nada? ¿Alguien más tendrá alguna otra pregunta? Creo que no, ¿verdad? No, doctor, de momento son las únicas. Ok, alguien me gustaría, o más bien, sí, pues me gustaría preguntarle a alguien, y no quiero dirigir la pregunta, pero si alguien me pudiera decir qué harían con el paciente teniéndolo ya en el consultorio, qué le hacen, qué le piden, qué le toman, qué no le toman, le dicen hay que operarlo y mañana lo meto a quirófano, no sé, ¿qué le hacen? ¿Qué se les ocurre? Si no hay nadie, yo les digo lo que yo hice. Ustedes les recordamos que para solicitar el micrófono tienen que levantar la mano. A ver, otra vez, Ana Pau. Hola. Hola, Pues dime. Yo le hubiera tomado a lo mejor una biopsia ahí en el consultorio. Ajá. Y pues obviamente abordarlo con un estudio de imagen para ver. ¿Qué te gustaría? Pues inicialmente pues una tomografía. Simple, contrastada. Contrastada, doctor. La pedíamos contrastada. Ajá. ¿Y de qué la pedirían? Pues obviamente una tomografía simple y contrastada de cabeza y cuello. Incluso. ¿Así en general? Desde el cráneo, así desde la calota. Pues sí. ¿Sí? Pues sí. Ok. Y pues pudiéramos, pensando en que fuera algo maligno, a lo mejor hasta con extensión a lo que es el tórax para buscar, pues no sé, algo más si hubiera enfermedad en otro lado. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Sí, doctor, la doctora Amelia Cruz y Universidad de Guadalajara ya también tienen el audio. Ok. A ver, doctor, Universidad de Guadalajara. No, doctor, fue lo que comentaban de la tomografía. Órale. Entonces la doctora Amelia. Doctora Ame. Si le ponen el micrófono a la doctora Ame. Lo tiene activo, doctor. ¿Anda por ahí, doctora Amelia? No la escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo está, doctora Amelia? Hola. Muy bien, gusto en saludarlos. Nada más quería felicitarlos
y preguntarte qué otras actividades, perdón, qué otro encontraste dentro de tu evaluación clínica, porque hay que complementar toda la evaluación otorrinolaringológica y obviamente completar con algunos estudios antes de irnos, también junto con la tomografía, solicitar quizás, no sé, cómo anden la biometría y si hay algún proceso inflamatorio en riñón, en pulmón o en alguna otra cosa, porque es una tumoración que está invadiendo la mitad del paladar, en donde podemos tener muchas estructuras en las cuales se pueden pensar más de una circunstancia. Sí. Sí. Sí, definitivo, doctora Ame. Yo, en realidad, cuando vi al paciente, digo, no pongo toda la exploración porque todo lo demás está normal, pero es una excelente pregunta. No hay ninguna alteración de los nervios craneales. Exacto, no tiene ninguna alteración en los nervios craneales. La rinoscopía fuera del abombamiento del piso de la nariz, no había ninguna otra cosa. Los cornetes libres, hipertróficos, lo usual, pero fuera de eso todo normal. La nasofaringe estaba libre, las trompas de Eustaquio estaban libres. A la otoscopía no había datos de otitis media serosa. El Weber y el Riné estaban sin alteraciones. Y pues el cuello estaba clínicamente negativo, ¿no? Entonces, Omar, esa secreción que se observa en la base de la amígdala, bueno, dentro de la ulceración amigdalina o de la tumoración, para no hablar específicamente de una estructura, ¿es secreción? ¿Es infección? No, para nada. Fíjese, doctor, que más bien parecía fibrina. ¿Detritus? Como que al momento de ulcerarse el tumor, se ulcera y hace un poquito de fibrina ahí. Correcto. Pero nada el abombamiento que está del lado contralateral de la amígdala del lado derecho, o sea, tenemos una parte inflamada de la amígdala del lado izquierdo. Digo, corresponde a la amígdala. Está inflamada también, aunque leve, pero ya salió de lo que es el grado 1. ¿Sí? Tal vez un poco, sí, aquí no se alcanza a ver como tal la amígdala palatina. Okay. Y clínicamente el tumor no se extiende para nada a las amígdalas palatinas. Sé que no se alcanza a ver bien en esta imagen, pero normales, normales. Seno maxilar del lado de la tumoración, del lado derecho, ¿está libre? O sea, a la hora de la exploración. Sí, por lo menos clínicamente sí. Ok. Gracias, Omar. Gusto saludar. De nada, doctora Ame. Gracias a usted, gusto mío. Bueno, entonces voy a seguir. Yo lo que hice en la consulta fue... Doctor Omar, no lo escuchamos. Doctores, en un momento vamos a resolver el audio. Gracias. ¿Ya me veo? ¿Ya me oís? ¿Sí?
Ya sí, otra vez te dice. Ahora, gracias, Fer. Márcame si no me escucho. Gracias. Órale. Perdón, me marcó Fer para decirme que no me escuchaba. No sé cuánto tiempo tengo hablando ahí sin escucharme, pero a ver. A ver, Fer, ¿sí se ve? Listo, doctor, ya podemos ver su pantalla. Perdónenme, no sé en qué bien. me quedé. A ver, dime qué es lo último que se escuchó, Fer, de lo que dije. Nos iba a explicar qué hizo usted, doctor. Ah, ya, bueno. Entonces, pedí una TAC simple y contrastada. Les comentaba yo que cuando yo tengo un paciente con un tumor como este caso, pues, en el paladar, en la cavidad oral y en el orofaringe, yo la pido de macizo facial, ¿no? Pueden incluso decirle al radiólogo que la quieren desde arco cigomático hacia abajo. Sí la extiendo a tórax, por lo que dijo la doctora Ana Paula, es importante si está pensando en algo oncológico, que esto a luces como que dice que es algo oncológico, es bueno tener una imagen del pulmón para ver que no esté metastásico. Definitivamente la biopsia y el resultado de la biopsia te dirá qué tipo de tumores, qué histología tiene y si tienes por qué o no tomarle TAC de pulmón o incluso extenderle algo más. Pero bueno, sí le pido TAC simple y contrastada y yo le hago biopsia incisional. Le hago biopsia incisional de ahí, de la lesión, pues, anestesia local, un punch de 5 milímetros, no le duele al paciente, pues digo, la infiltrada y ya, cualquier cosa, ¿no? Pero no le duele, sangran, pues si sangran lo normal, que sangran los tumores y las lesiones y todo cuando ustedes biopsían, les ponen una gasa, yo por lo menos así lo hago, una gasa, sin nada, no a frío, no nada, la gasa seca y le dicen al paciente que le apriete con la lengua y en 10 minutos que la escupa allá en su carro, ya dejan de sangrar, no pasa gran cosa, ¿no? Sí me escucho, ¿verdad? Sí, doctor, lo escuchamos bien. Órale, entonces lo que sigue es mostrarles la tomografía y les cederé la palabra y la pantalla al doctor Fernando Sucre. Déjenme, voy a detener. A ver. Listo. Y Fer. Listo, doctor Fernando Sucre. Buenas noches y gracias por la oportunidad y el espacio. Voy a compartir la pantalla para poder mostrar las imágenes. Yo voy a compartir la pantalla para poder mostrar las imágenes que a bien tenemos. La verdad que es muy interesante todo lo que se ha comentado desde la evaluación física, el examen físico y lo que se ha evaluado con la inspección. Y pienso que muchas de las preguntas que han surgido se pueden contestar también con los estudios de imagen. Entonces vamos a empezar mostrando la tomografía de cuello que se realizó. Esta es en ventana de partes blandas. Y quiero hacer énfasis en esta asimetría que vemos a nivel de posterior a la cavidad nasal. Del lado derecho vemos una densidad de partes blandas en un corte más inferior. Ya vemos el proceso obstructivo mucho más grande. Sabemos que está a nivel de orofaringe y cavidad oral y que está comprometido tanto paladar duro como paladar blando. Entonces aquí es importante que todo este efecto de masa, que prácticamente es uniforme, como oblitera la luz de la orofaringe y prestemos atención a las apófisis pterigoides, sobre todo la del lado derecho, que nos da la impresión de que está completa, no está destruida y es bastante similar a la contralateral. Un corte más abajo, el proceso ocupativo persiste, la obliteración de la luz. Esta es la fase simple. Acá en ventana de hueso es importante relacionar las estructuras aledañas a la pregunta de la ocupación del seno maxilar derecho, pues está libre. Y hacemos énfasis en la fosa pterigopalatina, donde la presencia de grasa es simétrica en ambas fosas. Igual nos interesa los agujeros redondos ovidianos que pueden ir a drenar cercano a la fosa y que pudieran estar comprometidos. Entonces también de base de cráneo interesan los agujeros ovales. En caso de diseminación, aunque no había una clínica característica, pero es importante evaluar estos puntos como parte de la ventana de hueso que tenemos. Bien, hay un señalamiento importante en cuanto al piso de la fosa
sí, de la cavidad nasal, de la fosa nasal derecha, había un abombamiento, prácticamente hay una ocupación por parte de la tumoración. Podemos ver en este corte coronal la fase contrastada y vemos tanto la cercanía a la apófisis pterigoides del lado derecho como la expansión de la tumoración que medía aproximadamente 4 centímetros en su eje mayor. Entonces, en este corte sagital de la secuencia contrastada, la apariencia de la tumoración, se muestra más heterogénea, sobre todo hacia su porción más basal, con un centro hipodenso, probablemente por necrosis o degeneración quística que tuviera. Y vemos el involucro importante del paladar blando, prácticamente posterior al paladar duro, donde podemos ubicar la lesión. Vemos la extensión inferior al paladar duro, no vemos cambios erosivos en el mismo paladar duro, y ese es un signo que es característico de ciertos tumores, por ejemplo el escamocelular, que es característico de la invasión y la destrucción. Pues acá no la tenemos, pero sí hay una obliteración importante de la luz. Igualmente, el paciente se complementó con resonancia magnética simple y contrastada para la región del cuello. Vemos la intensidad de partes blandas en el paladar blando, y no hay cambio de señal en la médula del paladar duro, que eso reitera de que no está infiltrado o que no está extendido hacia esta región. Igual, me interesa mostrar nuevamente las fosas pterigopalatinas. Vemos la presencia de grasa por ser hiperintenso en T1, prácticamente de forma simétrica, y en la tomografía no se veía ensanchado para pensar en una diseminación a este nivel, una diseminación perineural a este nivel. Pues en secuencias T2, con un poco de saturación grasa, sobre todo hacia la parte posterior, pues se pierde la saturación en la parte anterior. Vemos que la tumoración es hiperintensa, es predominantemente hacia el lado derecho y tiene algunos puntos hipointensos, puede representar sangrado en su interior. Igual nos cuesta diferenciar parte del cornete inferior del lado derecho de la misma tumoración, porque hay una invasión a la misma, como fue mencionado, un abombamiento del piso, pues se extiende y el maxilar nuevamente se aprecia libre. En este caso hay una lesión quística versus pólipo de retención en el mismo. Un poquito más posterior vemos la dependencia del lado derecho, conservándose de alta señal, y esta es la fase contrastada, la secuencia contrastada, aunque está un poquito movida por parte del paciente, pero hay un realce prácticamente ávido y homogéneo de la lesión. Y creo que a continuación está el PET, usted lo quiere dejar para el final, ¿verdad? Sí, es el final. Fer, gracias. Si quieres, déjame, comparto yo la pantalla. Perfecto, doctor. Gracias, Fernando. Gracias, doc. A ver. Listo. ¿Se ve, verdad, Fer? Listo, doctor, lo vemos. Órale, ¿alguien tiene alguna duda de las imágenes que presentó el doctor Fernando Sucre? ¿Algo que les llame la atención? ¿Alguien que me quiera preguntar algo de la nariz, por ejemplo? Hasta ahora no hay manos levantadas, doctor. ¿No? Bueno, yo quería que me preguntaran, porque yo les dije que la endoscopía al momento de la revisión en la consulta estaba normal, fuera de un ligero abombamiento. Y tal como lo dice el doctor Fernando Sucre en la tomografía y en la resonancia, sí se ve abombado el piso, pero incluso daré la impresión de que más que abombado, la lesión se mete ya hacia el piso de la fosa nasal. Y la realidad es de que sí, así es. Yo cuando veo al paciente y le pido la tomografía, el paciente decide acudir a una institución pública aquí en Guadalajara, y tarda más o menos como unos 3 meses en regresar conmigo. Y en 3 meses, cuando llega con la tomografía, es esta la tomografía que recién se toma 3 meses después de que yo lo veo en la consulta. Entonces, esto tiene que generar ciertos datos que son importantes, porque en cuestión de 3 meses, algo que a través de la endoscopía nasal se veía, pues sí, abombado, pero relativamente normal, se convierte por lo menos tomográfica y en la resonancia en algo que ya se mete un poco más hacia la nariz, ¿no? Y estamos hablando de 3 meses. Entonces, eso te puede dar un poco de información. Y yo, antes de describir la resonancia, les iba a enseñar esto, que es la biopsia incisional.
no sé si alguien, no, pues no va a haber patología. Bueno, esta es una biopsia incisional, es el resultado del HIE, que es la tinción que se utiliza de manera regular para pues para todo, ¿no? Fuera de que se le vaya a hacer inmunistoquímica o alguna otra tinción importante. Y si se fijan esto, déjenme ver si puedo yo señalar. Híjole, ya les puse ahí. Pero lo que les quería señalar yo era esto. Si se fijan, hay una especie como de ausencia de tinción, ¿no? Que se caracteriza porque en estas zonas el tumor está lleno en realidad de nada, ¿no? De tejido un poco hialino, pero no tanto. Y eso da una apariencia que se denomina en los libros de queso suizo, como de ese del que tiene agujeritos, y todo lo que ven alrededor de estos agujeritos son células mioepiteliales, que son las que se ven marcadas con la HIE. Entonces, este patrón es un patrón típico de un tipo de tumor que se llama adenoideo quístico y específicamente de una variante que se llama variante cribiforme, porque el carcinoma adenoideo quístico, que es un tumor primario de glándula salival, tiene 3 variantes, ¿no? La sólida, la tubular y la cribiforme. Entonces, esto que ven que es como queso suizo, con los agujeritos rodeados de células mioepiteliales y demás, es típico de la variante cribiforme del carcinoma adenoideo quístico. Y en realidad yo aquí lo que quería generar un poco de discusión en cuanto a pedirle más estudios, porque desde el punto de vista quirúrgico, y no sé si ustedes me dejarán mentir, a lo mejor no necesitaríamos más nada, ¿no? Es decir, si la tomografía está limpia, no se extiende, no tiene trismus, no tiene ninguna alteración ni imagenológica ni clínica que me pueda decir a mí que no se debe de operar a este paciente, es decir, un criterio franco de irresecabilidad. Entonces, podríamos no necesitar la resonancia. Entonces, parte del como el ejercicio es el saber el por qué le pedimos una resonancia, porque sí que le pedí yo una resonancia después de tener la histología. Entonces, no sé si alguien de los que están escuchando nos tenga... Ah, sí, ya vi el doctor Universidad de Guadalajara. ¿Por qué le pedimos una resonancia, doctor, a este caso? Yo quiero pensar, doctor, porque, bueno, ahora sabiendo, bueno, uno de los diferenciales, por supuesto, era una tumoración de glándulas salivales menores por el Sí. sitio. Y el carcinoma adenoideo quístico tiene un comportamiento también de invasión perineural, entonces supongo yo que la resonancia fue con ese objetivo. Sí, de seguro. La verdad es que por eso la pedí, ¿no? Tal como dice el doctor, perdón, doctor, ¿cómo te llamas? Obed, Obed, es que como te pones Universidad de Guadalajara. Cuando vayan a comentar, por favor, digan quiénes son y de qué hospital nos visitan para darnos una idea ahí de quién está participando. Pues sí, como dice el doctor Obed, el adenoideo quístico tiene esa peculiaridad de neurotropismo, ¿no? Y entonces, parte fundamental del tratamiento del adenoideo quístico es la resección quirúrgica completa, como veremos más adelante. Entonces, uno no puede garantizar una resección quirúrgica completa si no garantiza que los nervios estén libres, porque si los nervios están invadidos, tu resección quirúrgica tiene que irse hasta allá, hacia donde los nervios están invadidos. Y entonces, a lo mejor aquí la pregunta sería, Obed, que nos dijeras qué nervios inervan el paladar blando, si sabes por ahí cuáles son, y el tercio posterior del paladar duro. el palatino mayor y el menor. El menor el blando y el mayor el duro. Así es. Ajá, Y ¿qué más? pues que vienen de la fosa pterigo-palatina, pues, ya que derivan desde ahí hasta el trigémino, pues más para atrás. Sí, en realidad el paladar blando está inervado por el palatino menor. Bueno, el paladar duro, que es el más fácil, está inervado por el palatino mayor y el nasopalatino. Y el paladar blando está inervado por el palatino menor, por la rama faríngea del nervio vago, parte del glosofaringio. Y pues sí, ¿no? Tal como dijo el doctor Obed, esas son las ramas que llegan al paladar duro, al paladar blando, y que tenemos que estar seguros en la resonancia que no haya extensión perineural, ¿no? Que ya como nos dijo el doctor Fernando Sucre, pues la resonancia está normal en cuanto a ese sentido, ¿no? No tiene invasión perineural. Y la otra cosa que yo les quería presentar era esto, que no sé si el doctor Fer, a lo mejor Fer, nada más que te den como que la palabra para no compartir tu pantalla y que nos digas si ves algo aquí en la tomografía de tórax. Sí, claro, doctor. La verdad, se ven simétricos los campos pulmonares. No hay hiperdensidades u opacidades o lesiones nodulares que pueden caracterizar las lesiones de cabeza y cuello. Tampoco se ven crecimientos ganglionares, por lo menos lo incluido en supraclavicular o en las fosas axilares. Sí, asemeja a una tomografía normal. Tampoco hay crecimientos ganglionares, tampoco mediastinales ni nada. Ok,
Pues sí, perfecto. En realidad así, una tomografía de tórax normal, ¿no? Entonces, teniendo ya en cuenta que sabemos que se trata de un carcinoma de adenoideo quístico variante cribiforme y que tenemos la tomografía de tórax normal y que la tomografía de macizo facial y la resonancia y demás de cuello está normal, que no presentamos imágenes de cuello por cuestiones del tiempo, pero están normales, no hay ninguna alteración. No sé si alguien se atreva a dar el diagnóstico con etapa clínica, con T, con N y con M. Si hay alguien por ahí, a ver. ¿Nadie? Aún no han No, levantado ¿verdad? la mano, doctor. Órale, lo voy a dar yo entonces. Entonces, yo diagnostiqué a este paciente como un carcinoma de Solamente adenoideo ya quístico. teníamos una participación. Ah, perdón, pues ya le puse ahí. Listo, permítame para activar su audio. Ujú. Permítame, doctor. Listo, ya tiene la oportunidad de hablar. Ya, ¿Quién? ¿qué tal? Soy yo de nuevo. Ah, dime. Bueno, por ahí recuerdo que describió la patología como que era grande. ¿Dio algún tamaño? Más de 4 centímetros clínicamente y como dijo el doctor Fernando Sucre, más de 4 centímetros en la tomografía. Ah, bueno, pues entonces sería por definición, un T4, pues, para empezar ahí. ¿Sí? No encontramos nodulaciones, entonces yo quiero pensar que es un N0 y Ujú. pues no tiene metadistancia. Etapa clínica, pues la verdad no me sé las etapas clínicas. No, está bien. Nada más no, está bien, Obed. Gracias. Te falló un poquito, no es un T4, es un T3. Acuérdense que en glándula salival el AJCC, que es el que da el TNM, la edición nueva es la 8ª edición, que tuvo algunos cambios. En glándula salival no tanto, en orofaringe sí, porque lo dividió en P16 positivo y P16 negativo cuando se trata de un epidermoide asociado a BPH, que no es el caso, ¿no? Pero de manera muy regular para glándula salival y para tumores de orofaringe como tal, un T1 es menos de 2, un T2 es de 2 a 4 y un T3 es más de 4 o con extensión a otros sitios. Y luego el T4 se divide en A y B dependiendo de la extensión que tenga. Entonces, por definición, este es un paciente con un T3 porque mide más de 4 centímetros, pero no tiene una extensión más allá. Por ejemplo, no se extiende la amígdala palatina, no ocasiona trismus, no erosiona o no invade el espacio masticador, por ejemplo, que lo convertiría en un T4B, no se va a la fascia prevertebral, no se va a la base del cráneo, que sí parece que están como que a distancia kilométrica, pero la JCC así es como lo pone, ¿no? Entonces, yo lo catalogué o lo etapifiqué como una etapa clínica 3 por T3 N0 M0 y viene la pregunta, ¿qué le hacen? ¿Quimio, radio, cirugía? Primero quimio, primero radio, primero cirugía, quimio y radio juntos, o qué. Tengo entendido que el tratamiento de elección de esta patología es quirúrgico, ¿no? O sea, primeramente quirúrgico, porque, bueno, al menos de ser radiosensible, pues desconozco qué tan sensible sea a esa situación. Según yo, no es, o se clasifica o se describe como moderadamente radiosensible, pero sí recuerdo que la cirugía era como el tratamiento primario. Ok, ¿alguien más, aparte del doctor Obed, que quiera hablar? ¿Alguien del ISSSTE? ¿Hay alguien del ISSSTE por ahí? Porque ya habló el civil y ya habló el IMSS, la doctora Dalet ya habló, Ana Pau y el doctor Obed. No sé si alguien del ISSSTE quiera participar. No tenemos ninguna mano levantada, doctor. ¿No? Bueno, sí, tal como lo dice el doctor Obed, el tratamiento primario del carcinoma adenoideo quístico es quirúrgico, ¿no? La realidad es de que ni siquiera el carcinoma adenoideo quístico se trata de manera primaria con cirugías. Yo me atrevería a decir que todos los tumores de glándula salival, sean mayores o menores, se tratan de forma primaria con cirugía. Independientemente de todo, ¿no? La única indicación para no operar un tumor de glándula salival de forma inicial es que sea irresecable, ¿no? Que la irresecabilidad viene dependiendo de pues el sitio donde se presente, ¿no? Pero de forma muy general, la JCC lo hace fácil y los criterios de irresecabilidad son trismus, por ejemplo, son invasión de la fascia prevertebral, es que envuelva la carótida interna más de 200, perdón, la carótida común o interna o externa más de 270 grados en la periferia o que tenga extensión hacia la base del cráneo. Todo eso haría el tumor irresecable desde el punto de vista pues quirúrgico, ¿no? Pero mientras no se cumpla con estos criterios de resecabilidad, el tumor primario en la patología de glándula salival menor
y mayor, es quirúrgico 100% desde un inicio, porque la quimio no funciona. No hay por lo menos estudios al día de hoy en los que se hable de un adecuado control con quimioterapia y se reserva solamente en escenarios paliativos. Y la radioterapia no es tremendamente eficaz para los tumores de glándula salival menor. Sirve como adyuvancia en ciertos casos que son muy específicos, pero no como tratamiento primario. Entonces, siempre que tengas un paciente con un tumor primario de glándula salival, tienes que hacer lo posible por asegurarte que sea resecable, porque si es resecable, tienes que ir a resecarlo. Este paciente en particular, cuando fue como les dije, que tardó 3 meses en regresar conmigo, y parte de por lo que tardó fue porque pidió una segunda opinión en una institución pública, y en la institución pública le dijeron que como el tumor estaba muy grande, valdría la pena darle quimio radio primero para reducirlo. Y entonces regresó conmigo para preguntarme qué opinaba yo de eso, porque le comentaron que la cirugía era muy mórbida y que tal vez era difícil llegar a un R0, ¿no? Es decir, a dejarlo sin tumor durante la resección. Entonces yo le comenté esto que les estoy diciendo a ustedes, ¿no? Que a pesar de que sí era un tumor grande y sí era difícil la cirugía y demás, era la opción que tenía, porque darle quimio-radioterapia primero, ¿cómo decirlo? No está indicado en ningún lado, esa es la realidad. O sea, no hay ninguna guía oncológica seria que hable de quimio-radioterapia primero en un tumor de glándula salival para tratar de disminuir el tamaño y poder llevarlo a una cirugía de rescate. Entonces, si no hay dudas hasta aquí, que creo que no, ¿verdad, Fer? ¿Voy a seguir a la cirugía? No, doctor, no hay manos levantadas. Órale, entonces yo le propuse al paciente esto, una resección de paladar blando completa, una palatectomía total, más una resección del tercio posterior del paladar duro, con un abordaje combinado transoral y de Globin. Como ustedes saben, el abordaje de Globin es un abordaje que nos permite entrar a la fosa nasal, sobre todo a la parte posterior de la fosa nasal. En este caso en específico, yo decidí hacer un de Globin porque era la forma en la cual nosotros podíamos obtener el margen libre en la parte posterior de la nariz, ¿no? De una forma en la cual nos quedáramos pues tranquilos, ¿no? Y el abordaje transoral, pues era obviamente el abordaje transoral para la resección del tumor como tal. Entonces, parte importante cuando ustedes operan maxila y cuando ustedes operan paladar blando es la planeación prequirúrgica. No pueden entrar a cirugía, es impensable entrar a cirugía si no tienen un obturador. El obturador sirve para un montón de cosas. El obturador sirve para tú poder empaquetar al paciente después de la cirugía y ponerle el obturador para que el obturador detenga las gasas y entonces el paciente deje de sangrar. Porque al final de cuentas trabajan sobre hueso. O sea, si ustedes cortan la maxila, no es como que puedan, ¿saben?, suturarla para hacer hemostasia, ni mucho menos. La hemostasia se obtiene por compresión directa con gasa. Y entonces esa gasa se mantiene en posición con el obturador. Entonces esa es la primera razón. La segunda razón es porque el paciente, si le quitas, por ejemplo, todo el paladar blando, pues no podrá comer y no podrá hablar. Entonces, si tú no tienes un obturador extendido hacia el paladar blando, en el posquirúrgico inmediato, tu paciente pues tendrá que salir con sonda de alimentación o tendrá que salir con gastrostomía, tendrá, yo qué sé, o sea, saldrá sin hablar ni mucho menos. Y la realidad es de que hasta el día de hoy no hay nada que sea mejor para reconstruir el paladar blando que un obturador bien hecho. No lo digo yo, lo dicen las guías y lo dicen los estudios actuales. Pueden poner enfrente lo que quieran, yo qué sé, colgajos de rotación, no sé, lo que se les ocurra, ¿no? Colgajos microvascularizados para darle más volumen al tercio posterior de la lengua, lo que quieran, nada le gana a un obturador bien hecho. Entonces tienen que trabajar con un muy buen protesista que les pueda hacer un muy buen obturador. Y cuando quiten paladar blando, con pues un obturador que se extienda por completo hacia la parte posterior, que abarque todo lo que el paladar blando abarcaría para que su paciente pueda salir comiendo y pueda salir hablando de la cirugía, ¿no? Entonces la planeación prequirúrgica es bien importante. Ahora la cirugía como tal, como les dije, utilizamos un de-globin primero para obtener el margen superior adecuado. Los que me conocen saben que yo no hago nada de cirugía estética, no, la verdad es que no soy muy bueno para ello, y el de-globin implica una incisión intercartilaginosa completa, con una transficción completa, con una extensión al piso de la nariz. Entonces, en este caso en particular, yo no hice el de-globin. El abordaje del de-globin le hablé a un muy buen amigo mío, que es el doctor Fabián Chávez, que se dedica a cirugía estética, para que hiciera el de-globin. ¿Por qué? Porque la realidad es de que un de-globin bien hecho te da un muy buen abordaje, una muy buena exposición. Y un de-globin bien hecho deja al paciente sin secuelas postquirúrgicas. Si ustedes se meten a leer y checan cuál es por ejemplo, la principal complicación de hacer un de-globin,
estenosis de la válvula nasal es una de las principales complicaciones de hacer un degloving. Entonces, qué mejor que alguien que hace incisiones inter y transcartilaginosas todo el día para hacer un degloving que yo, ¿no? Que no hago una intercartilaginosa desde hace no sé cuánto. Entonces, el doctor Fabián hizo el abordaje de Glovin en este paciente. Como les digo, es una transficción completa con una incisión intercartilaginosa, es decir, entre el cartílago lateral superior y el inferior, extendida hacia el piso, y después se le hace una incisión sublabial, como si quisieran hacer un catwell look, pero hay que extenderlo. Y depende del libro que lean de técnica quirúrgica, el degloving se puede extender, por ejemplo, de incisivo a incisivo, pero la realidad es de que se puede extender desde molar hasta molar y desde tercer molar hasta tercer molar. Entre más lo extiendas, pues mayor el abordaje que tienes, ¿no? Y la exposición que tienes. Entonces, aquí lo extendimos bien extendido, desde molar hasta molar. Se diseca como si fueran a hacer un catwell look. Su límite superior son los nervios infraorbitarios porque no tienen que lastimar el nervio infraorbitario si el paciente no tiene un tumor que le invada el nervio infraorbitario. Entonces, para no dejarlo con hipoestesia ahí en la zona, se levanta evidentemente, perdón, y se expone, ¿no? Entonces, esta es una foto nada más que les pongo para que vean del lado izquierdo de la pantalla cómo se ve la exposición del tumor transoral y luego cómo se ve la exposición del tumor con el degloving más el abordaje transoral, donde se puede ver el límite superior, ¿no? Y entonces lo que se hace es que, y digo, es difícil grabar y tomar fotos en este proceso, pero se separa el cartílago cuadrangular, se luxa y se separa por completo de la lámina perpendicular del etmoides, lo avientas hacia la izquierda y cortas todo la lámina perpendicular del etmoides hasta atrás, hasta la cuana. Eso te da tu margen superior. Y ya que lo cortas, solo para eso sirve el degloving. Oiga, doctor, ¿y no lo puede hacer así como para que no le haga un degloving y le levante tanto? No. La verdad es de que no se debe hacer, bueno, no quiero ser tajante en decir no se debe hacer, pero tú tienes que estar seguro que lo estás viendo por completo, que mueves el septum y que cortas y que no cortas sobre tumor, ni mucho menos, para poder asegurar que tengas un margen superior completo, ¿no? Y después de eso, pues se quitan las piezas dentales y se hace un corte con una fresa, un Mider-Rex, una fresa cortante convencional para hacer la maxilectomía, ¿no? Y evidentemente la palatectomía, pues solo hay que soltar los pilares, ¿no? Que son, si se acuerdan, el paladar comprende varios músculos, ¿no? Que es el paladar, perdón, el músculo de la úvula como tal, el tensor del velo del paladar, el elevador del velo del paladar, el palato gloso y el palato faringio. Y los que anclan en su sitio al paladar blando hacia abajo, hacia el orofaringe, son el palato gloso y el palato faringio. Entonces se corta la parte superior del palato gloso y el palato faringio de forma bilateral y se suelta el paladar blando como tal. Entonces lo sueltas de arriba y haces la maxilectomía y la pieza cae en bloque, ¿no? Esa es la foto después de la resección quirúrgica. Es una cirugía que no te debe llevar más de 1 hora y media, porque a pesar de que se ve muy cruenta, la realidad es que la técnica es sencilla, ¿no? No es compleja porque no tienes que, ya saben, ¿no? Disecar, cuidar nervios y estructuras nerviosas y demás. No, es algo muy, pues no sé cómo decirlo, pues cruento a lo que vas y cortarlo y sacarlo, entonces no es algo que implique como que un cuidado específico de estructuras como, no sé, el facial en una parótida o el recurrente en una tiroides, ¿no? Esa es la pieza quirúrgica completa, si se fijan, por la parte ulcerada, que si se fijan está bien ulcerada, a diferencia de la foto que les presenté cuando yo conocí al paciente. Ahí están las piezas dentales en la parte de atrás, que fue lo que nos da, en la parte de atrás de la pieza, pero en la parte de adelante del paciente, y luego alcanzan a ver la úvula ahí del otro lado, que es pues donde se quita por completo el paladar, ¿no? Y esta es la imagen posquirúrgica inmediata. Si se fijan, el obturador está en posición, el obturador se extiende hasta la parte de atrás y tapa por completo la comunicación entre la nariz y la boca, ¿no? Podrá respirar por la nariz, sí respiran un poco porque no hace una oclusión completa, entonces permite el paso del aire, pero la verdad es que los permite hablar muy bien porque no hay este escape de aire hacia la nariz, ¿no? Entonces habla perfectamente bien el paciente y les permite comer. Entonces el paciente sale despierto a su cuarto sin sonda ni más nada, a comer como cualquier cirugía, líquidos a las 3 horas y sólidos en cuanto tolere, ¿no? Este es el reporte definitivo de patología. Fer, no hay dudas, ¿verdad, Fer? ¿Le sigo? Creo que no, ¿verdad? No, doctor, todavía no hay.
Órale. Este es el reporte definitivo de patología. Es un carcinoma adenoideo quístico moderadamente diferenciado de 4.8 por 4.5 por 4.3 centímetros de espesor, necrosis, hemorragia, hiperemisión linfovascular, resecado por completo. El límite quirúrgico óseo libre de infiltración neoplásica está a 2 milímetros, el profundo está a 1 milímetro. Hay tejidos blandos que lo acompañan y yo mandé una ampliación de margen posterior que me quedó duda en la parte posterior al momento de soltar el paladar. Si del lado derecho había quedado algo de tumor y mandé una ampliación de margen, ¿no? Y la ampliación de margen está negativa de tumor. Entonces, el diagnóstico definitivo es este, ¿no? Un adenoideo quístico de orofaringe, subsitio paladar blando, etapa clínica 3 por T3N0M0. Y les quiero presentar el posquirúrgico a las 2 semanas. Si se fijan del lado izquierdo se ve, voy a señalarlo, a ver, se ve parte del palato, de los músculos del paladar como tal, aunque ya no está el paladar blando, pero el palato gloso y el palato faríngeo se quedaron, ¿no? Son estos. Esto que ven aquí como morado es el cornete inferior, ¿no? Y esta es la parte posterior de la nasofaringe. Si se fijan, todavía tiene suturas de Vicryl y demás, porque suturamos ahí la zona al momento de resecar, y esto es como se ve el paciente con su obturador, ¿no? Entonces, este es el posquirúrgico inmediato a las 2 semanas. Y aquí sí les quiero preguntar, ¿qué más le dan? ¿Quimio, radio, o no le dan nada y lo dejan? ¿Y por qué lo dejan si no le dan nada y por qué le dan algo? O sea, tiene que haber una razón del por qué. Entonces, no sé si alguien quiera comentar. No hay voluntarios, doctor. ¿No? Órale. Entonces, yo decidí a este paciente darle radioterapia. Doctor, ya Les voy a tenemos a decir alguien. órale. A ver, ¿quién? Zoe. A ver, doctora Zoe. Ya tiene el micrófono activo. Sí, se presenta doctora Zoe para que sepan de dónde nos visita. Buenas noches, soy la doctora Zoe del ISSSTE. Para no quedarnos sin participar en esta sesión, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchas, Zoe. Bueno, en este caso, la literatura describe muy de cajón que hay que tener una resección quirúrgica con márgenes amplios, como ya lo comentaron mis compañeros de otros hospitales. Y usted, doctor. Pero también dice que la radioterapia postoperatoria es parte del tratamiento, siempre que no sea de bajo grado el tumor. Entonces, en este caso creo que sí estaba indicada, ya que, si no me equivoco, salió grado moderado. Entonces, yo sí lo hubiera mandado a radio. Órale. Muy bien, Zoe. Gracias. Gracias. Sí, no, gracias a ti. Sí, ¿hay alguien más? Sí, doctor. Doctor, sí, díganos. Bueno, entre otras cosas, aparte de lo que comenta Zoe del grado de diferenciación, creo que el tumor per se es de mal pronóstico por el simple hecho del tamaño, ¿no? Entonces yo creo que esa fue la razón por la cual usted se decidió, al final por la radioterapia, no sé si estoy en lo correcto. O sea, ya per se mayor a 4 centímetros o metástasis a distancia, pues ya habla de mal pronóstico, pero creo que en este caso es el tamaño. Listo, doctor. Son todas las participaciones que tenemos. Sí, Fer, ya me... Listo, doctor, ya lo podemos ver. Sí, perdón, se volvió a trabar mi aplicación, no sé qué le pasa. Me di cuenta porque dejé de escuchar al doctor Obed, perdón, doctor, no sé qué habrás comentado. Me quedé en algo del tumor per se, de que al tumor per se me imagino que se le da radioterapia. Tiene el micrófono activo. Gracias. O sea, me refería a que la tumoración como tal, o sea, no sé qué tan radiosensible sea, pero sí sé que pues siendo o sea, que tenga un mal pronóstico en este caso, sí está indicada la radioterapia, o sea, sé que es moderadamente, creo, no, por tanto, si fuera muy radiosensible, pues no sería a lo mejor el tratamiento de elección la cirugía o si hubiera otras opciones, ¿no? Pero en este caso creo que tiene cierto grado de radiosensibilidad y más que nada el tamaño del tumor,
O sea, aunado al grado que mencionan los doctores del ISSSTE, creo que el tamaño del tumor mayor a 4 centímetros amerita ya un mal pronóstico, y por lo cual supongo yo que usted se decidió. No sé, digo, cuál fue su línea de razonamiento, o si yo estoy bien. Sí. No, en realidad lo que dicen tanto el doctor Obed como la doctora Zoé es bastante aceptable. Hay una cosa que no tanto, que es el grado de diferenciación, sobre todo en los adenoideos quísticos, que es el único tumor de glándula salival en el cual el grado de diferenciación no afecta la decisión de la radioterapia o no. Pero son cosas, híjoles, son cosas muy específicas, porque la realidad es de que de manera regular la radioterapia en cabeza y cuello está indicada con varias cosas, ¿no? Márgenes cercanos o positivos, como el caso de este paciente, porque el margen posterior está a 1 milímetro. Ahora, tal vez dirían, bueno, 1 milímetro en el posterior, pues sí, pero no hay más que quitarle porque el posterior es el paladar y el paladar se termina, ¿no? Pues sí, pero está positivo por definición a 1 milímetro, bueno, cercano. Entonces, margen positivo cercano es radioterapia, permeación linfovascular es radioterapia. La etapa clínica también te indica si necesita radioterapia o no. Por definición, casi siempre los tumores de etapa clínica avanzada necesitan radioterapia, que el AJCC lo hace muy fácil. Si es una etapa clínica 1 o 2, se considera un tumor temprano, y si es una etapa clínica 3 o 4, se considera un tumor avanzado. Entonces, perdón, sí, más de 4 centímetros lo hace un T3, ya grande, pues ya localmente avanzado, y por ende es candidato a radioterapia. Y en los tumores de glándula salival, el grado de diferenciación es bien importante para la decisión de tomar, de darle radioterapia al paciente después o no. Hay 3 grados en las glándulas salivales, grado 1, 2, 3, que para términos así como que muy generales es bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado. No importa cómo lo exprese el patólogo, pues, pero es eso. Y aquellos tumores de glándulas salivales bien diferenciados, bien operados, con márgenes negativos, no necesitan radioterapia. Por ejemplo, un mucoepidermoide grado 1 no necesita radio si lo operas bien. Pero, por ejemplo, un mucoepidermoide grado 3 bien operado sí necesita radioterapia. La única excepción a la regla es el adenoideo quístico. El adenoideo quístico parece ser que no hay relación entre el grado de diferenciación y el pronóstico después de darles o no darles radioterapia. Entonces se consideran todas las demás que les dije menos el grado de diferenciación. Y la realidad es de que ustedes podrán decir, bueno, pues, ¿y a nosotros qué, no? Si la radioterapia se la da al radiooncólogo y ya. Pero la realidad es de que en el cáncer de cabeza y cuello, el que es el líder del equipo de cabeza y cuello es el cirujano oncólogo de cabeza y cuello. Esto se hace en todo el mundo, se hace en Estados Unidos, en donde quieran, ¿no? Es decir, el líder es el cirujano oncólogo de cabeza y cuello, el que vigila al paciente es el cirujano oncólogo, el que decide, o no decide, pues, pero el que ve la patología y dice, ah, caray, este paciente necesita radio y hay que mandarlo al radioterapeuta, es el oncólogo de cabeza y cuello, el cirujano. Y el que dice, ah, este necesita quimio y hay que mandarlo al oncólogo médico, o este necesita las dos cosas y hay que mandarlo con los dos, es el cirujano oncólogo de cabeza y cuello. Entonces, tienen que saber los criterios para quimio y para radio, o para quimio radioadyuvante, ¿no? Porque es decisión de ustedes el mandárselo, ¿no? Entonces, yo decidí mandarlo a radio por todo lo que ya dijimos, el margen cercano, el adenoideo quístico, el tamaño que tiene el tumor y demás. Se le dio una modalidad de tratamiento que se llama BIMAT, que es arcoterapia o terapia de arco de intensidad modulada, que cuando lean la literatura lo pueden encontrar como IMRT, que es la radioterapia de intensidad modulada, ¿no? A él se le dio una dosis total de 64 grays en 32 fracciones. Esto quiere decir que le daban 2 grays por fracción, es decir, 32 por 2 son 64. Entonces, cada que iba él a la radioterapia le daban 2 grays. Y cada que iba es un día. Entonces, le daban 2 grays el lunes, 2 grays el martes, 2 grays el miércoles, 2 grays el jueves. Y así es como jala la radio. Y se descansa sábado y domingo. Entonces, él empieza el 26 de noviembre del 2020 y termina el 12 de enero del 2021. Entonces, su tratamiento de este paciente se considera finalizado el 12 de enero del 2021. Aquí les puse un poquito de lo que hacen los radiooncólogos. Esto que tienen aquí arriba, déjenlo señalar. Esto que tienen aquí arriba es la forma en la que ellos, con intensidad modulada, deciden a qué zona del cuerpo o del sitio anatómico darle más radioterapia y menos, ¿no? Si se fijan, hay unas zonas aquí abajo, que son el cuello, por ejemplo, que le dan muy pocos grays, y hay unas zonas aquí arriba, que es donde tenía el tumor primario, que le dan muchos grays. Y esto es lo que se ve en esta gráfica, que se llama dosoterapia, ¿no? Que es en realidad la dosis relativa al sitio
del paciente, pues el sitio anatómico que recibe tal o cual cantidad de radioterapia. Esto solo lo pueden ver en la radioterapia de intensidad modulada, que se llama de intensidad modulada porque pueden modular la intensidad que recibe el tejido, ¿no? Es decir, no necesitan darle la misma cantidad de Grace al sitio donde estaba el tumor que al cuello, por ejemplo. Entonces, eso es lo padre de IMRT, ¿no? Que es de lo más nuevo que hay. Y eso que tienen abajo es cómo se ven el video, es cómo se ven las hojas en el BIMAT, en el arco, cuando está el paciente ya adentro. Y entonces el radioterapeuta, el radiooncólogo, lo que tiene que hacer es dirigir el rayo en ese video de tal forma que no le dé a estructuras importantes como el ojo que tiene ahí arriba en verde o como la médula que tiene ahí atrás, porque si le da ahí, pues se acabó, ¿no? Y aquí se ve claramente como el sitio donde más radio le dan es el sitio donde tenía el tumor, ¿no? Esto es así como de kinder, rojo es más radioterapia y azul y verde y eso es menos. Entonces, si fijan, el rojo está donde estaba el tumor, ¿no? Que es esto de aquí. Entonces, bueno, esta es la radio. Entonces, el paciente recibe radioterapia y este es el control postquirúrgico a 6 meses. Si se fijan, aquí está otra vez el cornete inferior derecho, el izquierdo. Aquí del lado derecho les pongo una endoscopía nasal de cómo se ve ahorita. Ahí vamos por la fosa nasal del lado izquierdo. Si se fijan, ahí se termina el septum, es decir, toda la parte posterior del septum está cortada. Es el cornete inferior, el medio. Esa es la nasofaringe. Ahí se ve la trompa de Eustaquio del lado izquierdo, la pared faringe posterior. Y ese es el obturador. Si se fijan, está casi completo hacia atrás. Tiene espacio por el cual el paciente puede respirar por la nariz. Claro que no respira como... híjole, así lo mejor del mundo, pues respira, ¿no? Entonces, si se fijan, el obturador está muy bien colocado. Y, por ejemplo, este paciente, nada de estenosis de la válvula nasal, porque imagínense, estenosada la válvula y aparte un obturador que le tapa toda la cuana, pues ya lo verán, ¿no? Nunca más respira por la nariz. Si fijan, ahí está la lengua, él está hablando, y la lengua choca contra el obturador y eso le permite tener adecuada fonación y comer bien, ¿no? Y entonces, parte de la exploración implica quitarle después el obturador para meter el endoscopio, ¿no? Sin el obturador y ver, ¿no? Entonces, ahí vamos otra vez de nuevo por la fosa nasal izquierda, igual del piso. Ahí nos metemos un poquito hacia el orofaringe y se voltea el endoscopio hacia la parte de adelante. Entonces, esos que ven son los dientes de abajo, que están arriba, y los dientes de arriba están abajo. El paladar duro está invertido, pues es como la flexión que hacen los gastros cuando quieren ver el esfínter esofágico inferior. Entonces, ahí ves que todo está normal, luego sales, entras por el otro lado, cornete medio, ausencia del tercio posterior del septum y todo lo demás libre, ¿no? Está la base de la lengua y no tiene obturador. Evidentemente hagan lo que hable ahí y no se le entiende, pero nada, ¿no? Y pues todo lo demás libre. Y de aquí, doctor Fernando Sucre, si nos quiere describir el PET, le pedimos un PET al paciente, si se acuerdan terminó en enero la radio, entonces si le sacan cuentas de enero a mayo son 4 meses y entonces casi siempre se pide por lo menos 3, 4 o 5 meses después de finalizar la radioterapia para pedirle estudios para ver que el paciente esté libre de enfermedad. Hay muchos estudios que pueden pedir, el mejor que pueden pedir es un PET CT con FDG18 de cuerpo entero, ¿no? Entonces, no sé, doctor Fer, si quieres comentar algo del PET, voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, claro, doctor. Gracias. Cuento con las imágenes del PET. Déjenme presentarlas. Bien, como usted mencionó, el PET es reciente, es de este año. Acá 5 de mayo. Una proyección anteroposterior. Nos ubicaríamos en esta región, pues no vemos que haya captación del radiotrazador o el radiofármaco. Igual, en este corte axial, en imagen de fusión, tampoco hay captación anómala o sobresaliente en el lado derecho, que es el lado de interés, y pues se aprecian los cambios postquirúrgicos que bien usted ha descrito. Igual, de cuerpo entero, en imagen fusionada, pues no vemos captaciones anómalas o asimétricas, prácticamente todo está uniforme. También mencionábamos a nivel del tórax, y sí no había mencionado que pues no se ven adenopatías en el resto del área de estudio. Igual clínicamente tampoco había adenopatías, pero sí prácticamente es un PET-CT que no reporta actividad o captación anómala. Gracias, doctor Fernando.
Bueno, entonces, ese es el PET. Quiero dar un poco de conclusiones. No sé si antes de darlas alguien quiera decir algo y ya con eso terminamos. Creo que no, ¿verdad? Aún no, doctor. Órale, entonces, ay, perdón, me ando haciendo bolas aquí. Entonces, no voy a dar yo una revisión bibliográfica como tal, solo como que ciertos tipos así, datos concisos, pues, del adenoideo quístico. Hay 3 tipos, el tubular, el cribiforme y el sólido, como ya les dije. El tubular es el de mejor pronóstico, el sólido es el de peor pronóstico, el cribiforme está ahí en medio. Cuando hablo de mal pronóstico, es extraño porque el carcinoma adenoideo quístico es de esos tumores que es raro que maten al paciente pronto, usualmente tienen la tendencia a ser latentes. Por ejemplo, hay reportes de casos de pacientes con adenoideos quísticos metastásicos al pulmón que duran, no sé, 5, 10 o 15 años en realidad libres de enfermedad, ¿no? Entonces, sí terminan llevándose la vida del paciente, pero, perdón, son bastante tranquilos en ese sentido, pero no confundan tranquilo con agresivo, ¿no? A ver, al final de cuentas son agresivos y claro que puede haber pacientes que fallezcan de adenoideos quísticos rápido, ¿no? Tienen que saber que es el más común de la glándula salival menor y de la glándula submandibular, no es el más común de la parótida el mucoepidermoide es el más común, pero el adenoideo quístico sí que es el más común en la glándula salival menor y la submandibular. Como ya les dije, tiene alto neurotropismo, entonces si alguna vez van a operar un adenoideo quístico, háganle una buena resonancia, porque la resonancia es el mejor estudio de imagen para ver si el nervio está invadido o no, y para que ustedes sepan qué tanto tienen que extender su cirugía. Lo que les había dicho, que el grado de diferenciación parece no influir en el pronóstico. Entonces, en este caso en específico, el grado de diferenciación no dicta el uso de la radioterapia, sino otras cosas. Se creía que el protoncogen que mutaba era el P53, que es el mismo protoncogen que, bueno, más bien el P53 es un gen supresor que muta cuando tienes, por ejemplo, epidermoides asociados a tabaco y alcohol. Y se creía que este mismo P53 mutaba en los adenoideos quísticos, pero parece que no. Parece que el protoncogen MIF se fusiona con el NF1B, que es un gen que extrañamente lo único que produce cuando muta es adenoideo quístico o macrocefalia, con alteración ¿cómo le llaman esto? O sea, macrocefalia, y que el paciente sí tiene como que un déficit intelectual, no sé si sea el término correcto, pues, pero es la mutación del protoncogen, o da macrocefalia o da adenoideos quísticos. Y fuera de eso, parece que no hay como que un factor de riesgo identificable en el adenoideo quístico, ¿no? No hay, pues no sé, algo como, yo qué sé, el tabaco en el epidermoide, el BPH en el epidermoide asociado a BPH, o el acerrín en el adenocarcinoma, no, parece que aquí no. Y la cirugía siempre el tratamiento de elección, RT en ciertos casos, y QT, la verdad, solo para paliación. Quimio parece que no tiene mucho que ver en el tratamiento radical terapéutico de esta enfermedad como tal. Pues bueno, por mi parte es todo. Doctor Fernando Sucre, no sé si quiera decir algo más. Le agradecemos muchísimo su participación. Y también al doctor Eduardo, no sé si quiera comentar algo que hoy no ha dicho nada, doctor. Se me hace bien raro, porque usted siempre dice un montón de cosas. No pues sé, el doctor no me habían preguntado. Sí, pero sí, yo lo único que quisiera es felicitarlos. La verdad es que me encantó la presentación en todos los sentidos. A ti, Omar, pues gracias por compartirnos lo interesante que es el manejo de estos pacientes, y me gustó mucho cómo presentó el doctor Sucre las imágenes. Yo lo único que quisiera también, así como a manera de resumen, el doctor Sucre lo dijo todo cuando lo estuvo describiendo, pero me gustaría hacer hincapié cuando hablamos de diseminación neurotrópica. Ahorita tú comentabas, Omar, que de la gran importancia que tiene la resonancia magnética, pero la tomografía también. Entonces, los dos métodos. En la tomografía tú puedes ver los efectos en las estructuras adyacentes de la diseminación neurotrópica. Entonces, cuando tú estás buscando diseminación neurotrópica en tomografía, tienes que hacer lo que muy bien el doctor Sucre nos indicó, buscar los forámenes. Él buscó el vidiano, buscó el redondo mayor, buscó la fosa pterigo-palatina, buscó el trayecto del palatino mayor, del palatino menor, que eran nuestros objetivos en la búsqueda. Entonces, es importante que busquemos los orificios. En la TAC lo que tú puedes ver es orificios y trayectos de los nervios ensanchados
¿sí? Normalmente ves más grande un oval que otro, un redondo mayor que el otro, el vidiano, y eso es como un signo indirecto de la diseminación neurotrópica, es muy importante. En la TAC también puedes encontrar cuando tienes cambios en las características de la grasa, por eso Fernando hizo tanto hincapié en eso. En la TAC puedes ver también muy bien la grasa. Normalmente hay grasa alrededor de los forámenes, por ejemplo, alrededor del agujero estilomastoideo cuando estás buscando el facial, o alrededor del oval cuando estás buscando la tercera rama del trigémino, etcétera, ¿no? O sea, la grasita es muy chismosa. Entonces, cuando están viendo en TAC, la grasa es importante y el hueso y el ensanchamiento, ya sea de un conducto, de un surco o de un foramen, es muy importante que lo tengamos. Y la resonancia magnética, a lo mejor no nos enseña con tanto detalle las cosas óseas que les acabo de decir, pero sí es muy importante en la grasa. Cuando tú quieres hacer hincapié en la diseminación neurotrópica, para que tú puedas hablar de que sí está afectada la grasa, tiene que haber técnicas de supresión grasa. Fernando nos habló de eso también. Entonces tiene que ir técnica con supresión grasa y en la resonancia sí ves el tumor en el nervio. ¿Sí? Entonces, en la TAC ves los efectos de por dónde va, pero en la resonancia sí puedes ver. Y es muy importante tener en cuenta, y esto es un corolario de lo que tú también estuviste comentando en la diseminación neurotrópica, es muy importante antes de hacer cualquier planeación quirúrgica, porque si yo te hubiera dicho, ¿sabes qué, Omar? Está tomado el redondo mayor, seguramente tú a lo mejor ni lo operas. No lo hubiera operado. Eso, es que es de ese tamaño es la importancia de encontrar la diseminación neurotrópica. Es muy triste que después de hacer un gran esfuerzo como el que acaban de hacer con este paciente, un esfuerzo en todos los sentidos, esfuerzo tuyo como médico, esfuerzo de él desde el punto de vista económico, el riesgo, todas las cosas que involucra un procedimiento de estos, para que después de la cirugía, a los 2-3 meses te digan, oye, se ve aquí en el nervio, mira, se ve que, híjole, es una cosa terrible. Sí. Entonces, sí, a mí me gustaría hacer un poquito, que en este caso los métodos de imagen tienen un rol muy importante y hay que hacer una búsqueda muy dirigida. Fernando de alguna manera lo dijo todo, lo que estamos comentando, lo describió muy bien. Sí, es una forma de corolario, como tú hiciste tu resumen al final, hacer este resumen, ¿no? O sea, ese es el objetivo de la imagen en estos casos en particular. Sí. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Sí, muchas gracias. Sí, no, pues gracias a ustedes. Gracias. Doctor Fernando Sucre, ya apagó su micrófono y su pantalla, pero muchas gracias, doctor Fernando, no te tocaba, usualmente la describo yo, pero dije, no, pues que la describa yo, que la describa el doctor Fernando Sucre, 1000 veces mejor, ¿no? Que la describa él. Muchas gracias. Muy bien. Un caso bien interesante y bien enriquecedor, muy práctico. La verdad que para mí ha sido todo un honor, bajo la tutela del doctor Sarda, poder apoyar. Y sí, pues los beneficios de los métodos de imagen, no solo, o sea, sabemos que hay una tumoración, sabemos que es de orofaringe, en este caso cavidad oral, pero toda la información adicional que se puede extraer, o sea, el compromiso, la destrucción, el comportamiento de la lesión adyacente y muy importantemente para la estirpe, pues la diseminación neurotrópica que bien se ha discutido. Excelente. Sí. Gracias, doctor Fernando. Doctor. No sé si hay algún comentario. Sí, doctor. Tenemos... a ver, dime. Sí. Tengo una duda. Bueno, ya vimos como la importancia del estudio de imagen para decidir la cirugía o no, pero hablando como entre comillas, o sea, yo sé que esto es medio burdo, ya se pasa de entre ciencia a pseudociencia, pero para hacerle la lucha, doctor, o sea, en caso, por ejemplo, que estuviera inicialmente invadido el agujero redondo, ¿hasta dónde podemos nosotros decidir o cuáles han sido los resultados si alguien lo ha intentado de operarlo y radioterapia en esa zona como para decir, a ver, o sea, mejorar la calidad del paciente a lo mejor, porque pues ya no puede ni comer y todo, entonces a lo mejor mejorarle la calidad de vida de lo que le queda al menos, no sé qué. Mira, no, es una pregunta interesante y es una pregunta difícil de contestar, porque si alguien lo ha intentado, no sabré yo decirte. Claro que hay un montón de estudios donde se ve que
hacer una resección en los adenoideos quísticos, que es una resección imparcial, para después tratar de dar radioterapia y quimioterapia de rescate, no es muy válido, es decir, no tiene muy buenos resultados a final de cuentas. Entonces, si la intención es como que quitarlo lo más que se puede y dejarlo en la base del cráneo para darle quimio, radio y ver cómo jala para que se cure, tal vez no tanto. Es decir, eso está estudiado que no, ¿no? Es decir, yo creo que he dicho innumerables veces y a lo mejor ya parezco disco rayado, pero en el cáncer, si no lo puedes operar para quitarlo todo con márgenes libres, no lo debes de tocar, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, sí hay ciertos reportes, no en adenoideo quístico, en otros tumores, y ni siquiera en cabeza y cuello, no se me ocurre uno en cabeza y cuello, pero de algo que se llama resección incompleta, como para reducir carga tumoral, como para que tenga mejor respuesta a quimio-radio. O sea, sí hay ciertos tumores en otras partes del cuerpo que se pueden llevar a una reducción tumoral para que tengan un mejor pronóstico, ¿no? Tal vez la máxima expresión de esto es el HIPEC, que es la quimioterapia intraperitoneal de alta temperatura, ¿no? Hipertérmica, en el cual el paciente tiene carcinomatosis abdominal y entonces entras y tratas de quitar lo más que se pueda, ¿no? Quitas hígado y vaso y colon y no sé qué tanto hacen, y evidentemente no lo dejan sin tumor, pero después le meten quimioterapia ahí como para tratar de que la quimio adentro del peritoneo jale, ¿no? Entonces, en cabeza y cuello no. Y la otra es lo que preguntas de las cirugías como paliativas, ¿no? Y las cirugías paliativas como para darle mejor calidad de vida en lo que le queda de tiempo. Tal vez, a mí me gusta ser muy ¿cómo decirlo? Científico y basar los comentarios que yo hago en evidencia, esa es la realidad. Pero tal vez aquí no hay tanta evidencia, pero yo te puedo decir que tal vez sonará burdo, pero le darán mejor calidad de vida al paciente diciéndole, no te operes, tómate el tiempo que te quede con tu familia sin entrar a una cirugía así, te controlamos el dolor, te controlamos lo que se tenga que controlar y vive tus días que te quedan bien, que decirle, híjole, pues ¿sabes qué? Tienes en la base del cráneo y no va a jalar, pero como para que comas mejor, déjate quito todo el paladar y le dejas tumor y luego lo revisas a las 2 semanas y ya trae tumor otra vez. O sea, les aseguro que han visto casos así, ¿no? De resecciones incompletas por la vía que ustedes quieran, que en la revisión, a ver, déjeme ver cómo va la cirugía, todo lleno de tumor otra vez. Entonces, pues creo que no. Creo que más bien, y está feo porque a mí me ha tocado decirle a pacientes, ¿sabe qué? Pues yo peleo con usted lo que quiera pelear, ¿no? Pero si quiere mi opinión muy personal, creo que es momento de dejar de pelear para tratar de ganarle al tumor y tal vez, pues, que pase usted los días que le quedan, que nadie sabe cuántos sean, haciendo lo que le guste en compañía de quien quiera, que en el posquirúrgico, en una cama y en el hospital, no sé, pues. Pero insisto, es algo muy personal, no es algo basado en evidencia. Muchas gracias, doctor. Sí, nada. Pues bueno. Creo que no más, ¿verdad? Sí, pues ya, son las 10. Vámonos. Gracias, doctor Eduardo. Vamos. Doctor Fernando, muchas gracias. Y a todos los asistentes, como siempre, un abrazo. Nos vemos en un mes. Gracias. Dale, nos vemos. Gracias. Bye bye. Adiós.